nada agradecer a la LADI por esta invitación y al coordinador del Observatorio América Latina-Asia, Bartesagui, por la invitación y estar acá dando esta exposición de un artículo que lo escribí entre 2013 y 2014, que después el año pasado se hizo una reunión en Chile y surgió este libro que tienen ustedes entre las manos. Al igual que Gustavo, este análisis evolucionó, con lo cual el relacionamiento de China con la región, desde el punto de vista de los acuerdos, también evolucionó. Hay algunas cosas que voy a comentar ahora que me parecen fundamental, quizás no están en el libro, pero me parecen clave comentarlas. Como hay muchas formas de analizar la interrelación o el acercamiento de China a la región, una de ellas la presentó Gustavo a través de las inversiones, una vía diplomática puede ser un análisis, vía comercial, vía económica. Yo opté por un análisis de los acuerdos comerciales. Yo básicamente resumí este relacionamiento de China con América Latina en tres vías de estrategia. Originalmente podemos mencionar un acercamiento de China con la región vía orgánica, como lo hizo con la Unión Europea, como lo hizo con África a través del libro blanco, los famosos libros blancos. En el 2008 presentó un documento sobre la política con América Latina y el Caribe. Extrañamente, este libro blanco no tuvo una repercusión en la región, no tuvo una respuesta. Creo que solamente Chile hizo algún documento en relación a esto. Más allá de esto, algunos autores hablan de cierto desinterés por la relación complementaria que existe entre las regiones, o en la mayoría de los países de la región con China. Pero bueno, sin embargo, China siguió insistiendo, más allá de esta falta de respuesta, a través de participación, por ejemplo, como observador en distintos organismos de desarrollo y financiamiento, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la OEA. Y no es sino hasta que surge la CELAC, que puede observarse en el 2014, en la primera cumbre de presidentes de China con los países de la CELAC, como una primer vía de acercamiento importante a través de un marco subcontinental de implementar el desarrollo de la política global china en este marco subcontinental, a través de impulsar un plan quinquenal de 2015 a 2019, el conocido 1+3+6, un programa, 3 motores, 6 ejes. El programa es un programa de cooperación, centralmente con mucha inversión, mucho potencial de inversión de China en la región. 3 motores, que es el comercio, la inversión y la cooperación financiera. Y los 6 ejes en 6 temas o 6 sectores, como las telecomunicaciones, la energía, materias, recursos naturales, los temas sector agropecuario, construcción y manufacturas. Esto digamos, avanzó. Hoy por hoy, digamos, se vio a esta estrategia como algo importante. Hoy no sé si es tal así o cómo ha ido evolucionando. Lo que sí ha evolucionado es la otra estrategia, que es la estrategia bilateral. En los últimos años, 2014-2015, China se acercó especialmente a Sudamérica a través de unos acuerdos geoestratégicos ad hoc, a la carta, diríamos yo. Y acá algunos estudiosos, como Malena, que han interpretado algunos documentos de la diplomacia china y han traducido, han analizado este tipo de asociación en función a determinados términos que se repiten, como el término cooperativo, el tema estratégico, el tema integral. Y desde el punto de vista chino, por ejemplo, cooperativo estaría como un contraste de lo que es competitivo. El término estratégico va a esas asociaciones que no solo buscan un tema en los asuntos internacionales, sino que también un desarrollo económico conjunto. Y el aspecto integral
son asociaciones, o lo que busca China es no solo una asociación desde el punto de vista comercial, económico, sino en otros aspectos más abarcativos, con lo cultural, lo militar, lo deportivo, lo científico-tecnológico. En función a estos términos, es posible agrupar las asociaciones de China con la región en 4 categorías. Esto no es ni taxativo ni lineal, pero es un acercamiento para analizar en qué casillero los países se encuentran en la importancia para China. Y tenemos una asociación cooperativa, una asociación estratégica integral y por último una asociación cooperativa estratégica. Si uno se permite analizar un poco los acuerdos que la región ha estado teniendo con China, estas 4 categorizaciones que vemos ahí en este cuadro, y van de menor a mayor en cuanto creemos a la importancia que China le da a cada uno de los países, está claro que la Asociación Estratégica Integral, que es el tercer punto, se ubican los acuerdos que últimamente ha negociado China con Argentina, Brasil, México ya tenía algunos acuerdos, igual que Venezuela y Perú. El último eslabón, pudimos ubicar la CELAC, yo ubiqué a los países de la región, pero esto también se da con los otros interlocutores comerciales o socios que tiene China. Rusia, Pakistán entrarían en el 4º nivel de asociación cooperativa estratégica. Chile entraría en la asociación estratégica y en algunos países que he consultado y no los he puesto por mi criterio, como Uruguay, Colombia, una asociación cooperativa, Costa Rica y Ecuador también una asociación estratégica. Pero esto nos da una pauta de que China en realidad estaría un poco multilateralizando su poder financiero en la región, desplazando los organismos regionales, mientras que bilateraliza su apoyo categorizando el nivel de respaldo de cada país en función a su estrategia. Dicho estos 2 niveles de estrategia, ahí vamos a la tercera, que es lo que básicamente un poco analizo en el libro, que quizás ha quedado un poco de modé, porque, digamos, como les dije, esta estrategia china evolucionó. Y estos tratados de libre comercio que firmó China con la región fueron básicamente 3, con Chile, con Perú y con Costa Rica. Si analizamos los países, hay una tendencia, como decía Gustavo, a irse hacia la Alianza del Pacífico, son acuerdos más institucionalizados, más del estilo de consenso postulados de Washington en cuanto al comercio y la inversión. Y bueno, si uno ve las tendencias de crecimiento de PBI de estas regiones, quizás observa por qué China eligió firmar este tipo de TLC dada la fragmentación entre el Pacífico y el Atlántico que tiene la región sudamericana, firmar acuerdos con estos 3 países, ¿no? Perú y Chile participan en la Alianza del Pacífico y Costa Rica es un miembro observador que ya ha solicitado la participación dentro de la alianza. Bueno, estos son los 3 niveles de estrategia que considero importantes para analizar. Como les decía, analizo uno, los TLC. Pero antes me gustaría brevemente analizar el comercio entre China y América Latina, muy brevemente, pues ya lo conocemos todos. Entre el periodo de los últimos 20, 22 años, las exportaciones de China a la región crecieron 12.000%. Si los dividimos en 3 grandes subperiodos, podemos ver que del 90 al 2001, que ingresa China a la OMC, el promedio de crecimiento anual fue del 22% de esas exportaciones chinas a la región. El promedio en el periodo fue del 24,5%. Si analizamos otro segundo subperiodo, del 2001 hasta la crisis del 2008-2009, con China ya dentro de la OMC, este comercio crece un promedio anual de 34%, y el último periodo crece en un promedio menor, pero crece un 19%. Acá es importante analizar las relatividades de cada región en la otra. Claramente para China
es mucho menor la participación de nuestra región en sus exportaciones y en sus importaciones, 6% y 6,5%. Y si uno analiza la región en general, América Latina y el Caribe, y China, su participación en ella, China participa en un 14% de las exportaciones y en un 18% de las importaciones. También, a grosso modo, ve una alta concentración. Esto sí, como lo analizó Gustavo, si uno analiza país por país, no se da tan así, pero la región en general, 4 capítulos del sistema armonizado representan el 77% de las exportaciones a China en el 2013. En el 2001 eran el 55%. Tenemos los minerales, las oleaginosas, los combustibles y el cobre y sus manufacturas como principales elementos. Y en cambio, si uno analiza lo que importa China de la región, lo que exporta China a la región, hay una menor concentración. Solamente 4 capítulos del sistema armonizado representan el 46% de las exportaciones latinoamericanas a China, a Latinoamérica. Por supuesto no son bienes primarios, sino son claramente manufacturas. Dicho esto, vemos una alta complementariedad básicamente en el comercio, con las excepciones claramente de China, de México, Costa Rica, que son más competitivos que complementarios, y Brasil tiene algunas exportaciones de manufacturas que también dan un sesgo no tan complementario. Si analizamos ahora sí un poco los TLC que China ha firmado con la región, solamente son 3. Tenemos el de Chile con China. ¿Y por qué 3? Y nomás, bueno, encima este boom se dio al principio del siglo XXI. Si uno analiza de los años 70 a fines del siglo XX, no hay ningún acuerdo entre China y la región. En realidad, casi China no firma acuerdos con la región, con el mundo en general. Y la explicación podríamos darlo, en principio, en torno a la Guerra Fría, la posición de Estados Unidos del acercamiento de China con la región y la propia política de los países de la región en cuanto a su política de sustitución de importaciones. Ya creo que técnicamente el primer acuerdo de China con la región fue en 1952 con Chile. Chile siempre fue un precursor. Fue el primer país de la región que aceptó que China participe en los foros internacionales, en la OEA, y fue, como vemos acá, el primer país que firmó un acuerdo con China en 2005, que entró en vigor al año siguiente, y fue notificado por el artículo 24 de la OMC en 2007. Después con Perú, en el 2009 también firma el acuerdo, que entra en vigor un año después, y ya la notificación con la OMC fue en el 2010, no solo con el artículo 24 de bienes del GATT, sino a través del artículo 5 del GATT, del Acuerdo de Servicios. Y con Costa Rica fue el último, el 2010, que entró en vigor en 2011 y notificado en 2012. Estos 3 acuerdos, vamos a ver un poco cada uno de ellos. Con el tema del TLC China-Chile, vemos que está conformado por 14 capítulos y 8 anexos. Si analizamos los temas, son temas bastante tradicionales. No permite la incorporación de terceros países al acuerdo. No se incorporan temas claves como en ese momento, ¿no? Servicios e inversiones. Luego en el 2010 se hace en el artículo 120 del acuerdo se menciona que una vez firmado el acuerdo se iba a negociar servicios e inversiones, y en el 2010 se firma el acuerdo de servicios entre China y Chile, y en el 2012 se hace una actualización del acuerdo de inversiones entre estas dos economías. El tema propiedad intelectual, si ven en los temas, tampoco se incorpora sino que está como un aspecto dentro del capítulo 13 de cooperación. Si uno analiza los compromisos de eliminación arancelaria, este acuerdo duró, digamos, el periodo de eliminación arancelaria fue de 10 años, se terminó en el 2015, y es en el momento en que estamos. Si uno analiza las excepciones que había
cuando se firmó, solamente Chile le daba 35 líneas arancelarias, representando un 0,4% del porcentaje de líneas. Y hoy Chile solamente dejó sujeta a arancel 152 líneas que representan un 1,9, o sea, casi el 98% de las líneas arancelarias de Chile están abiertas, libres de aranceles al comercio con China. Y solamente queda arancelizado o sujetos a arancel solamente 3% del comercio del periodo 2003-2005. China, en su momento, le abrió o tenía exento 8,5, representando casi un 40% del comercio. 10 años después, casi el 97% de las líneas arancelarias de China están sin arancel para Chile. Si uno analiza brevemente el comercio bilateral entre China y Chile, antes y después del TLC, tiene un crecimiento muy grande. Las exportaciones de China a Chile de casi 300% y las importaciones de China desde Chile un 340%. Este crecimiento se debe que al comercio bilateral surge de un comercio muy pequeño entre ellas. Se observa en la línea roja que siempre hay un saldo negativo para China, este saldo es favorable para Chile. Y después del TLC, si bien el comercio crece, sigue creciendo a tasas importantes, ya crece a tasas decrecientes, pero es más decreciente lo que Chile le exporta a China de lo que China le exporta a Chile. Con lo cual, luego de la crisis, o luego, bueno, el TLC se firmó en 2006-2007, se incrementa este saldo en favor de Chile, pero luego, en los últimos años, China empieza a disminuir este déficit con China. Este como rasgo característico. Si vamos al acuerdo entre China y Perú, es el primer acuerdo que China firma con la región, un acuerdo amplio, ya que incorpora los servicios, incorpora las inversiones, incorpora los derechos de propiedad intelectual. Igual que con Chile, este acuerdo no permite la incorporación de terceros miembros o terceros países y explícitamente deja de lado la contratación pública. En el acuerdo con Chile no se hace mención, pero tampoco se incorpora el tema de contratación pública. En cambio, en el China-Perú sí se lo deja de lado. Y también Perú incorpora dentro del acuerdo su sistema de franja de precios. Este acuerdo todavía está dentro de la etapa de compromisos de eliminación arancelaria hasta el 2026, dura 17 años. Y bueno, al principio, en el 2010, cuando se firma el acuerdo, Perú tenía exentas casi 4.000 líneas arancelarias, representando un 63% del comercio. Cabe agregar que Perú tiene una colonia de China muy importante, que explica un poco también el fuerte comercio que existe entre estas economías. Y al final se está planificado que a los 10 años, en el 2019, va a haber una fuerte reducción en términos de líneas arancelarias, tanto de Perú como de China. Y al fin del año de los compromisos, en el 2026, Perú va a quedarse con 500, casi 600 líneas arancelarias, representando solamente un 9% del comercio. O sea, el 91% del comercio fue liberalizado, o el 92% de las líneas arancelarias de Perú. Si vamos a los compromisos de China con Perú, en este TLC, inicialmente tenía liberado el 8% de sus líneas, pero miren el comercio que representaba, el 77%. O sea, acá China ya tenía un comercio bastante liberalizado para los productos peruanos. Lo que les decía, en el 2019 se produjo una fuerte liberalización y queda para el 2026 una cantidad de líneas menores, casi el 95% de las líneas China libera a Perú y casi el 100% del comercio. Si uno analiza nuevamente el comercio bilateral entre China y Perú y lo divide en dos subperiodos, antes del TLC y después del TLC, también ve que
parten de un comercio muy pequeño en el 2001, crece a tasas muy altas y nuevamente con un déficit o un déficit en perjuicio de China y en favor de Perú. Y después del TLC ese déficit se incrementa y empieza a achicarse, explicado también por ese crecimiento a tasas decrecientes de las exportaciones de Perú a China, que es del 30%, mientras que la tasa de crecimiento también es decreciente, pero de las exportaciones chinas a Perú, pero mayores que lo que exporta Perú a China. Esto explica un poco el achicamiento de ese déficit comercial entre estas dos economías. Y el TLC de China con Costa Rica, que se firmó en el 2010, también es el primer acuerdo que firma Costa Rica con un país asiático. Es el octavo que firma Costa Rica con distintos miembros, y es el tercero, obviamente, de China con la región. Como los otros dos TLC no permiten la incorporación de terceros miembros o terceros países, y incorpora a su temática estos tres temas: la inversión, el servicio y los servicios y la propiedad intelectual. Y también deja de lado explícitamente las contrataciones públicas, las compras gubernamentales. Dura, a diferencia del con Perú, dura 15 años, va a durar en vez de 17, pero también termina en el 2026. Fíjense que Costa Rica en el 2010 apenas tenía 142 líneas libres de arancel, le daba a China, que eran 12% del comercio. Está pensado que cada 5 años, los primeros de enero de cada año, va a haber una liberalización de determinada cantidad de líneas arancelarias, pero los grandes cambios son cada 5 años. En el 2020, Costa Rica va a liberalizar casi 1.400 líneas, para llegar al 2026 con un porcentaje de líneas arancelarias sujetas a arancel del 9%. Representando un 15% del comercio sujeto a arancel, o sea, el 85% de las barreras del comercio entre China y Costa Rica va a estar libre de arancel. Si vemos el lado de los compromisos chinos a Costa Rica, antes del TLC tenía libre de arancel solamente el 9% de líneas arancelarias, pero que representaban casi todo el comercio, 98%, con lo cual el sacrificio de China hacia Costa Rica no es tan grande, porque ya tenía liberalizado el 98% del comercio. Al 2026 van a quedar solamente un 3% de líneas arancelarias, que es casi nulo el comercio que representan. Lo mismo el ejercicio con antes el comercio previo al TLC y el comercio después del TLC, lo mismo que las otras dos economías, parten de una situación comercial bilateral muy reducida, tienen tasas de crecimiento muy altas, casi el 14.000% crecen las importaciones de China desde Costa Rica en el periodo antes del TLC, y las exportaciones de China a Costa Rica 1.300%. Después del TLC, lo que Costa Rica le exporta a China o lo que China importa a Costa Rica cae un 20%. Con lo cual, este déficit comercial o superávit que tenía Costa Rica con China también cae. Con lo cual vemos que, no sé si una tendencia o lo que me llamó la atención, que luego de los TLC, China recuperó parte de ese déficit comercial que tenía con estas tres economías. Acá lo que hice simplemente es un cuadro comparativo como para ver los temas que cada uno de estos tres TLC tocaban. Básicamente, muchos son los mismos. Como les comentaba antes, en el TLC de Chile-China no está servicios, no está inversión, no está propiedad intelectual, que sí están incorporados en estos dos TLC. El tema servicios, bueno, básicamente se firman en estos acuerdos, en algunos puntos van más allá del acuerdo ADPIC de la OMC, en otros puntos son más restrictivos, son listas negativas de productos. En cuanto a las inversiones,
lo mismo. Está pensado una solución de diferencias. También está pensado que haya mecanismos de soluciones de defensa comercial dentro del acuerdo, pero si no se ponen de acuerdo pueden ir a las típicas mecanismos de defensa comercial de la OMC. Y bueno, propiedad intelectual, básicamente lo que se incorpora son las indicaciones geográficas, donde cada país interlocutor pone sus IG que quiere proteger en el mercado del socio, ¿no? Bueno, dicho esto, teníamos entonces que hace unos años, al principio de este nuevo siglo, China se introdujo a la región mediante una vía tradicional, de este tipo más institucionalizada, más, como les decía, a través de un apoyo de una vía estilo consenso de Washington en cuanto al comercio y la inversión, más OMC, por así decirlo, porque muchos de los temas se los vincula a los acuerdos ya existentes en la OMC. Luego, actualmente, el análisis de China con la América Latina ya se volcó a unos acuerdos tipo geoestratégicos, donde ya es el Estado chino el que interviene, que se involucra. Son más acuerdos, como les decía, un tipo de acuerdos a la carta, acuerdos ad hoc, y básicamente tenemos con Argentina, Brasil y Venezuela y algo con Ecuador. Entonces, ¿pero cómo son estos TLC? ¿Cómo los podemos identificar? Y vimos que los temas que se incorporan son los temas tradicionales a los que estamos o los que veníamos acostumbrados en el siglo XX. No son unos TLC de la nueva agenda como los del siglo XXI, como los que estamos ahora viendo que se analizan estos megacuerdos como el TTP o el TTIP. Si uno analiza los temas tradicionales según la CEPAL, y podemos diferenciar a los temas existentes en los acuerdos, podemos temas tradicionales, aranceles, restricciones cuantitativas, cuotas, defensa comercial, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias. Después tenemos una segunda columna que son temas OMC+, que ya son temas que la OMC están acordados, pero que los acuerdos van un poco más allá. Y temas como ya fuera de la OMC, como convergencia regulatoria, comercio electrónico, movimiento de capital, medidas de competencia, comercio y cambio climático. Y bueno, ¿cómo categorizamos a estos TLC? Básicamente dentro de los temas tradicionales, tema del siglo XX, salvo algunos, como el tema de propiedad intelectual que les comentaba, algo de servicios, contrataciones públicas no se toman en ninguno de los tres. Por lo tanto, digamos, cabe preguntarse cómo realmente se relaciona China con América Latina desde el punto de vista de los acuerdos comerciales. Tenemos los acuerdos tradicionales, TLC, o acuerdos ad hoc. Básicamente, podemos preguntar, ¿qué pasó con China? ¿Hizo un cambio radical en su política? ¿Dejó de hacer estos TLC tradicionales para pasar a este tipo de acuerdos de tipo ad hoc? ¿O una vía paralela? Si uno analiza el comercio, en estos TLC crecieron. Después de los TLC también crecieron. Quizá con esta particularidad que China achicó su déficit comercial. Pero si analiza el comercio creció de China con todos los países. Con lo cual, digamos, básicamente la estrategia de China es multidimensional y caracterizado por un fuerte dosis de pragmatismo en función a su interlocutor. Si tenemos economías del Pacífico con cierta política aperturista y más institucionalizada, ha firmado acuerdos de tipo TLC, más tradicionales. Si uno analiza países con más proteccionistas como del lado del Atlántico, ya el tipo de negociación de acuerdos de China con la región fue otra, fue más buscando las necesidades. Si uno también, no lo tengo acá, pero uno analiza los acuerdos últimos que firmó Brasil con China y Argentina con China, va a ver que son diferentes en cuanto a la participación del Estado, en cuanto a las necesidades que cada uno de esos países, en su momento Argentina tiene una fuerte necesidad de financiamiento, está los swap, con lo cual eso condicionó un poco la negociación con China. Y China, obviamente, sabe de estas necesidades y va más allá
en función a que se lo permitan. Brasil ha sido mucho más cuidadoso en cuanto a eso. Los acuerdos con Argentina hay mucho condicionamiento de exportaciones hacia China, de mano de obra china en Argentina, que en Brasil no se ha visto. Así que simplemente, más allá de presentar estos TLC, también quería dar esa visión de los últimos años de este nuevo pragmatismo. Siempre fue pragmático China, pero de este nuevo cambio en el tipo de relacionamiento de China con la región en cuanto a los acuerdos comerciales. Nada más, gracias.